Sí. Sí. Como que estoy un poco alto. Espérame, creo que soy yo. Sí, ahí está. Ya estoy en cero. Sí. 1, 2. Ahí estoy. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes. La semana pasada estuve disfrutando de las gélidas heladas de Villahermosa. Que por cierto, la iglesia de Villahermosa les manda un muy cálido saludo de su parte. Les aman mucho y esperamos que algún día alguno de ellos pueda visitarnos para demostrarles qué se siente el calor, el templado, ¿no? Que ellos están a 40, 42 grados. Acompáñenme con sus Biblias, si son tan amables, estoy destruyendo todo aquí. A Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos 12 al 15. Juan capítulo 16, versículos 12 al 15, y haría bien que yo lo buscara también en mi Biblia. Lo vamos a leer. Si ustedes gustan seguirme con su vista, yo leo el día de hoy desde la Nueva Biblia de las Américas, por lo que 2 o 3 palabras pueden cambiar. Sin embargo, ustedes y yo lo sabemos, el texto es el mismo. Juan capítulo 16, versículos 12 al 15, leemos, después oramos para estudiar la palabra de Dios. Dice así pues Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Bendito Padre y Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque tú nos instruyes a través de ella. Te rogamos que tú el día de hoy, como siempre lo has hecho, Señor, cumplas tu promesa y nos hables a través de tu palabra para la edificación de tu pueblo. Pues así te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Muchas gracias, son muy amables. El día de hoy, estando muy cerca ya de aquel día tan importante para la iglesia, que son las elecciones, y no, esta vez no estoy bromeando, se acerca nuestro tiempo de decidir por quiénes vamos a votar, quiénes van a ser nuestros representantes gubernamentales los siguientes 6 años. Y nosotros como cristianos muchas veces nos preguntamos qué deberíamos hacer nosotros. Principalmente la pregunta que más llega a concurrirse es por quién deberíamos votar. Ahora, antes de cualquier cosa quiero dejarles muy en seguro, yo no les voy a decir por quién votar. Eso es proselitismo y tristemente lo tengo prohibido. Sin embargo, lo que sí podemos decir es cómo debemos comportarnos nosotros como creyentes frente al contexto de este escenario. Gane quien gane. Si gana el candidato 1, si gana el candidato 2, si gana algún candidato no registrado, sea quien sea, ¿cuál debe ser nuestra actitud como creyentes? Y en este sentido, en este pasaje, nosotros encontramos 2 elementos de la obra del Espíritu Santo que debes procurar con urgencia. Lo repito, 2 elementos de la obra del Espíritu Santo que tú debes procurar con urgencia. En primer lugar, ser guiado a la verdad, los versículos 12 y 13. Y en segundo lugar, ser guiado a dar gloria, versículos 14 y 15. Y nunca pierdas de vista, tú y yo somos faros delante de los inconversos. Con esto en mente, estudiemos entonces
nuestro primer elemento que debemos procurar, ser guiados a la verdad. Juan capítulo 16, verso 12 dice, así es, Cristo hablando. Aún tengo muchas cosas que decirles. Pausa aquí. Esta pregunta es obvia. ¿Cuánto es muchas cosas? ¿De qué está hablando Cristo? Porque Cristo podría estar refiriéndose a 2, 3 o cientos de enseñanzas. Y esto nos lleva a un reto de interpretación bastante importante. ¿Qué está diciendo Cristo? Algunos teólogos y comentaristas aseguran que Cristo está diciendo que la doctrina teológica está aún incompleta y que faltan temas por descubrir o por describir. Es decir, Cristo está diciendo, ya les hablé de mi segunda venida, de la gloria, pero no les he hablado por completo de la iglesia. Falta que les hable de la iglesia, o falta que les hable de las ofrendas, o falta que les hable de los dones del Espíritu. Esa es la primera de estas interpretaciones. La segunda es que otros comentaristas contemplan que Cristo dijo todo lo que tenía que decir, todos los temas que requiere el cristiano, pero al decir falta mucho por decirles, estaba diciendo hay que profundizar todo lo que les dije. Ahora, ¿por qué creemos que esta segunda línea de interpretación es la correcta? Y perdón, pero ahí yo ya asumí si es la correcta, sí lo es. Y lo digo por dos razones principales. Pensemos de este modo. Cristo ya había dicho que la labor del Espíritu Santo ahí en Juan 14 es recordar las palabras de Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo no traería enseñanzas nuevas en el sentido de, a Cristo se le olvidó decir esto. De hecho, eso, si lo piensan, sería blasfemia. Sería decir que Cristo no completó su obra. En segundo lugar, si ustedes y yo leemos el resto del Nuevo Testamento a partir del libro de los Hechos y hasta Apocalipsis, por cierto, comercial, Apocalipsis todos los domingos, si estudiamos el resto del Nuevo Testamento, nos va a apuntar de vuelta a Cristo, ¿no es así? Decíamos que los hechos de los apóstoles, ¿de qué tratan? De cómo el reino se expandió al predicar ¿a quién? A Cristo. Desde Romanos y hasta Tercera de Juan, los apóstoles, los escritores están describiendo la obra ¿de quién? De Cristo. Y en el Apocalipsis, ¿a quién se está prometiendo? O mejor dicho, se está prometiendo a la iglesia la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Entonces, todo el Nuevo Testamento apunta nuevamente a los evangelios. Esto te debe llevar a pensar en algo, y esto es un severo llamado a tu vida a buscar exclusiva y enteramente a Cristo en todas las cosas que haces. En todas las cosas que haces. Amados, la Biblia no dejó un espacio para hablar de otra cosa que no sea Cristo. Todo se trata de Cristo y así debe ser tu vida. Sea llenar un examen, sea acudir a tus autoridades, sea ejercer tu voto, sea preparar un discurso, sea platicar con un amigo. Cualquier cosa que hagas, tu vida debe apuntar a Cristo y a sus palabras. Así es como siempre vamos a tener esta respuesta. Ahora, si lo piensas, esto también anula una de las preguntas que podrían surgir. Cristo dijo ahí en Juan capítulo 16, ve conmigo otra vez el verso 12. Aún tengo muchas cosas que decirles. Si nosotros tomáramos esta primera línea de que a Cristo le faltaron temas o le faltó tiempo, la pregunta natural sería, bueno, ¿por qué no lo dijo antes? Cuando nos damos cuenta de que Cristo dijo todo, pero la obra del Espíritu es profundizar todo lo que Él dijo, la pregunta no es ¿por qué no lo dijo antes?, sino ¿por qué no lo expresó con plenitud? ¿Por qué simplemente, de algún modo, como decimos aquí en México, por qué nada más le echó el brochazo, ¿no? ¿Por qué nada más lo pintó por encima? ¿Qué falta de profundizar y por qué no lo profundizó Cristo? Llegaremos ahí al final de nuestro texto, pero pequeño spoiler y adelanto, el Espíritu Santo está dando gloria a Cristo al profundizar. Cristo continúa, versículo 12. Recuerda, estamos en este primer elemento que es ser guiados a la verdad. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. El texto soportar, bastasein en el griego, implica llevar una carga.
sea esta literal o metafórica. De hecho, Juan lo va a utilizar en Juan 19 para decir que Cristo cargó su cruz camino hacia el Gólgota. De modo que el texto está literalmente implicando que los discípulos no podían llevar el peso de las enseñanzas que aún quedaban por impartir, o mejor dicho, la profundidad de las enseñanzas que Cristo ya había impartido. Claro que la pregunta clave es: ¿de qué enseñanzas está hablando? ¿Qué clase de extensión doctrinal, qué clase de profundidad teológica está hablando aquí Cristo? Llegaremos ahí, pero como primer elemento clave para entender por qué los discípulos no lo podían soportar es el mismo hecho de que el Espíritu Santo estaba ausente. Si no me crees, acompáñame a 2 de Corintios capítulo 3. Segunda epístola de Pablo a los Corintios capítulo 3. Y dice así nuestro texto desde el versículo 12. Segunda a los Corintios capítulo 3 verso 12. Dice así: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Verso 16, 2 de Corintios 3:16. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pausa aquí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, antes, cuando se leía el antiguo pacto, es decir, todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas, la historia, los salmos, no se podía entender porque había un velo enfrente de ellos, un velo como el que Moisés utilizaba, de modo que no entendían la plenitud del texto a desplegarse. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, en la clave y en el verso 16, el velo les es quitado. Versículo 17 y 18 concluyen, 2 de Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la gloria, en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Qué está diciendo nuestro texto en otras palabras? Está diciendo, el Espíritu Santo es el encargado de quitar este velo para que ya no estemos en la ignorancia, sino que haya libertad. ¿Libertad de qué? Pregunta. Libertad de entendimiento para poder entender las Escrituras. Entonces, dos cosas importantes aquí. La primera y la más obvia: cuando vuelvan a cantar ese canto en el que todos estamos pensando, acuérdense de este texto y lo que dice. En segundo lugar, notemos que la libertad que recibimos es para entender las Escrituras y la recibimos todos. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es obvia. ¿Qué cristiano hay sin el Espíritu Santo? No existe. Y como todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos la oportunidad, el deleite, el privilegio de acercarnos a las Escrituras. ¿Notas qué precioso es eso? No las podemos soportar, dice Cristo, estas enseñanzas, o al menos se lo dijo a sus discípulos, porque el Espíritu Santo aún no estaba sobre ellos. Pero regresa una vez más a Apocalipsis, a Juan capítulo 16, y vemos en el versículo 13 la continuación de este elemento. Recuerda, no podían soportarlas porque no tenían el Espíritu Santo, y luego llega Cristo y dice en el versículo 13, pero cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga. Ahora observa algo. Recuerda lo que decimos cada semana. La Biblia no solo nos habla por lo que dice, sino también por lo que no dice. ¿En qué sentido? El texto no dice cuando venga sobre algunos de ustedes o cuando venga en cierta unción. Es decir, el hecho de que el Espíritu de Dios es prometido sin añadidos, sin condiciones, es una certeza de que no está siendo, valga la redundancia,
condicionado o incluso que el Espíritu Santo venga en fases. No, Cristo prometió que el Espíritu Santo vendría sobre todos y en plenitud. Ahora, ¿por qué menciono esto? Lo menciono porque el día de hoy en la iglesia es común confundir estos dos términos, unción y don. Es común escuchar que hay hombres que dicen que hay múltiples unciones. Ejemplos, cuando un predicador se vuelve aburrido a nuestros ojos o a nuestros oídos, y quizás esté hablando de mí mismo, ¿verdad? Un predicador puede decir, o se dice del predicador que perdió la unción. O cuando algún pastor, la iglesia pierde su número, es porque la iglesia ya no tiene la unción. O cuando en algún momento el misionero ya no puede seguir en su misión porque ya no tiene la unción. Quiero aclararlo. Quizás nos estemos refiriendo a los dones y talentos que el Espíritu nos da. Recuerden lo que dice 1 Corintios. Tenemos diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, debemos perder esta práctica, debemos dejar de llamarlas unciones. Es un solo Espíritu, es una sola unción, son diversos dones. Pues estamos hablando de dos cosas distintas. Y es claro, el Espíritu Santo habita en nosotros, en todos y cada uno de los creyentes, y nos unge. ¿Cómo sabemos que nos unge? Somos, como dice 1 Pedro 1, somos rociados con la sangre de Cristo. Nosotros nos volvemos como aquel dintel. Ustedes recuerdan la historia del Éxodo, cuando tuvieron que pintar sobre los dinteles con la sangre del pacto del Cordero Pascual. Bueno, nosotros somos rociados con la sangre de Cristo, de modo que el Señor, cuando pasa el juicio a través del mundo, ve la sangre de Cristo sobre nosotros y en su misericordia no nos consume. Lamentaciones 3. Es glorioso. Entonces, cuando el Espíritu de verdad venga, primero ya sabemos que nos va o nos unge y nos da diversidad de dones. Y es un hecho. Pero ¿qué dice nuestro texto? Volviendo a Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, y aquí está la clave de nuestro primer elemento, los guiará a toda verdad. ¿Notas eso? Las Escrituras no te dicen te guiará a conocer casi toda la verdad, una parte de la verdad. No. Esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque el texto en ningún momento promueve la idea de que la verdad está inconclusa o sujeta a la opinión de intérpretes y o predicadores. Esto es un texto clave para entender, escucha esto, la cognoscibilidad de Dios. Sé que suena a griego lo que acabo de decir, lo voy a repetir. Es un texto clave para entender la cognoscibilidad de Dios. ¿Qué significa eso en cristiano? No que Dios sea capaz de ser comprendido plenamente. Sabemos que Dios es infinito y no podemos comprenderlo a plenitud. Pero el concepto de la cognoscibilidad nos dice que Dios da al hombre la capacidad de poder conocerlo. Es decir, Dios se revela al hombre para que el hombre conozca de Él y lo conozca a Él. Notemos que hay una diferencia. De hecho, esa diferencia es el núcleo del libro de J.I. Packer, El conocimiento del Dios Santo. Hay una diferencia entre conocer de Dios, que es académicamente. Tú y yo podemos dedicarnos años y años y años a estudiar la Biblia de manera académica, asistir a las mejores academias e institutos teológicos, y aún así podríamos solamente conocer de Dios. J.I. Packer dice, la clave no está en conocer de Dios, la clave está en conocer a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tú y yo, todos en específico, al menos que alguno quiera desmentirme hoy poniéndose de pie y diciéndolo en público, todos conocemos del presidente, por ejemplo. Sabemos cómo se llama, sabemos en qué estado nació, sabemos cuántos años tiene gobernando. Muchos de ustedes saben cuántos días le faltan para que deje de ser presidente. Pero ¿quién de ustedes puede decir, bueno, yo lo conozco en persona, yo sé quién es, yo he hablado con él,
yo conozco al presidente. No solo conozco del presidente, sino conozco a él. Probablemente ninguno de nosotros. Y este es mi punto respecto a Dios. Puedes conocer mucho de Dios, pero la clave está en poder decir, yo no solo conozco de Dios, yo conozco a Dios. Solo ahí es donde podemos entender esta clave. Cristo dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad porque nos va a llevar a conocer a Dios, no solamente a conocer de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Continúa el verso 13. Recuerda, este elemento es guiarnos a la verdad. ¿Cómo lo hace? Verso 13, porque no hablará por su propia cuenta. Esto no significa que el Espíritu Santo no tenga voluntad propia. De hecho, todo lo contrario, demuestra que tiene voluntad propia, pero que ésta está sujeta a Cristo y al Padre. Y esto es precioso, porque está diciendo que el Espíritu somete su revelación al Padre y al Hijo. De aquí tenemos, y escucha otra vez una palabra del seminario, encontramos la doctrina de la doble procedencia del Espíritu. Proceder es salir de, viene de. Decimos que Cristo es procedente del Padre, el Padre envía al Hijo. Pero el Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo, porque el Padre manda al Hijo, quien ora y pide al Padre que envíe al Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo no solamente viene de parte del Padre, sino también de parte del Hijo. Esto es precioso. Esto es precioso. Pero también habla de la sumisión. Acabas de escuchar lo que dice el verso 13. No hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo, escucha eso, el Espíritu Santo mismo, la tercera persona de la Trinidad, Dios entre nosotros, se somete al Padre y al Hijo. Pregunta, ¿quién eres tú para no someterte al Padre y al Hijo? Si el Espíritu Santo mismo, si la tercera persona de la Trinidad somete su revelación a la voluntad del Padre y del Hijo, ¿quién eres tú, simple mortal, para revelarte delante del Padre y del Hijo? Somete tu voluntad a Él, encadena tus principios políticos, sociales, económicos, morales, todo somételo a Él, todo sin excepción. ¿Por qué lo digo? ¿Recuerdas en qué sentido estamos hablando? En 2 semanas vamos a escoger gobernante. Como cristianos debemos someter todos estos principios a la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer tú y yo, llamándonos cristianos el día de hoy, y en 2 semanas votando por X o Y personas que tienen una agenda totalmente contraria a las Escrituras? ¿Qué vamos a hacer tú y yo como creyentes diciendo que honramos a Cristo y su palabra, mientras al mismo tiempo le decimos al gobierno, queremos que nos represente esta persona o aquella otra persona que tiene estos principios totalmente contrarios a las Escrituras? ¿Qué clase de integridad es esa? Tu labor como cristiano es someter todo, incluso tu vida privada. El voto es secreto, lo decimos aquí en México. Y sí, tú te metes a esa casilla y nadie te va a decir qué debes marcar ahí. Pero hay alguien más ahí junto contigo y es Cristo. No hay nadie más viéndote. No están los funcionarios de casilla, no están los que están en la fila, a menos que te tardes mucho, ahí sí te van a estar buscando. Pero si estás ahí, nadie está viéndote, nadie está espiándote, pero Cristo está presente. ¿Qué clase de integridad tendrás delante de Él? Somete todos sus principios a la voluntad del Padre y del Hijo. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, verso 13, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Es precioso esto. Lo que habrá de venir no significa específicamente a la segunda venida de Cristo.
aunque hacemos bien estudiando la segunda venida de Cristo, segundo comercial, Apocalipsis todos los domingos a las 10 de la mañana. El contexto inmediato del pasaje nos dice a qué se refiere. Acompáñame unos versículos antes, Juan 16, versos 1 al 4. Juan 16, 1 dice así: estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate, escucha esto, pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Cristo se está despidiendo y está diciendo todo esto va a pasar. Ahora falta mucho, Poncho, para que nos maten pensando que están rindiendo un servicio a Dios. Muy probablemente falte mucho para que nos maten literalmente. Pero el día de hoy el discurso es de censura. Recordarán ustedes que el año pasado quisieron promover una ley donde predicar que el homosexualismo es un pecado abominable delante de Dios sería considerado discurso de odio y que los predicadores enfrentarían cárcel si es posible por hacerlo. Amados, no estamos tan lejos de ese tiempo y el Espíritu Santo, parte de su labor es decirnos que esta hora ya está llegando. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él dará conocimiento acerca de las cosas venideras en medida de su cumplimiento. Y esto compáralo con una cosa más que es clave. Amados, siempre hemos estado escuchando como iglesia cristiana, entre comillas, estas supuestas profecías modernas. Podemos decir nombres, pero no lo voy a hacer. En el 71, un evangelista sudamericano predijo que Cristo vendría en el 74. Estamos en 2023, Cristo no ha venido todavía. Rogamos que sea pronto, pero no ha venido. En 2019, un predicador de Estados Unidos dijo que el coronavirus se terminaría, que un hombre antes de las 5,000 muertes encontraría el antídoto para salvarnos a todos. Hace unas semanas, el 5, si mal no recuerdo, de mayo o el 6 de mayo, la OMS decretó el final de la pandemia con cerca de 1.6, 1.9, una cosa así, millones de muertes. ¿Cuál profecía? Hace 3 años, el Señor le reveló a un pastor allá en California que una jovencita de 2 años que había muerto 2 semanas atrás habría de resucitar si la iglesia durante 2 semanas oraban sin descanso. Solamente le dio ilusiones horribles a sus padres. Amados, debemos entender cuál es la fuente del verdadero entendimiento. Cuando el Espíritu habla de las profecías y del entendimiento, está hablando y apuntando a las Escrituras. Y el Espíritu hace la obra reveladora al darnos a entender estas Escrituras y mostrarnos a Cristo. No al hacernos sentir emociones, no al decirnos algo que va a ocurrir el día de mañana o pasado. No somos adivinadores profesionales. Tan solo el Señor lo conoce. Tan solo el Señor lo conoce. ¿Quieren escuchar profecías del futuro? Creo que todavía sale el horóscopo en la televisión. Conoce. Entonces estamos estudiando estos 2 elementos de la obra del Espíritu Santo que te debes procurar con urgencia. Ya dijimos, en primer lugar, ser guiados a la verdad. Y ahora veamos los 2 versículos, ser guiados a dar gloria. Ser guiados a dar gloria. Nota el versículo 14, cómo comienza. Es precioso. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Ahora este texto, Él me glorificará, es un texto precioso, porque está conjugado en futuro, al tiempo que es indicativo. ¿Qué estoy diciendo en cristiano? Que sí o sí va a suceder eventualmente en la vida de aquellos que estén en Cristo. En otras palabras, el Señor está prometiendo, si tú eres cristiano, tú vas a glorificar a Cristo.
No hay un segundo camino, no hay otra opción. Oye, Señor, pero es que si me equivoco, Cristo está prometiendo, te vas a equivocar, sí, pero el Espíritu se va a encargar de que tú me des gloria. ¿No es precioso? ¿No eso es una certeza tan hermosa para ti como creyente? Porque por más que te equivoques, por más que peques, que no se supone que eso nos debería dar la libertad de pecar, aquí no hay licencias para pecar. Pero aún así, si nos equivocamos, aún así si pecamos, el Señor en su misericordia nos dice: mi espíritu te va a renovar para que sigas perseverando en la lucha. ¿Escuchas eso? Es precioso. Y aún más, ¿cómo reconoce uno a Cristo? ¿Cómo sabemos que alguien es de Cristo? Por sus actos y su convicción. Primera de Juan capítulo 4, ¿qué dice? Amados, no creáis a todo espíritu, ¿no es así? Sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. E inmediatamente Juan dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cómo sabemos entonces que la obra del Espíritu Santo está actuando en ti? Reconoces la verdad, escuchas la verdad, la comparas con las Escrituras y dices: sí, esta es la verdad. Al mismo tiempo, si escuchas algo y lo comparas con las Escrituras y te das cuenta de que simplemente no empatan, la obra del Espíritu Santo en tu vida es glorificar a Cristo diciendo: eso de allá es falso, eso que están diciendo no es cierto. Y entonces aquí está la pregunta: ¿glorificas a Cristo en tu vida? Considera que esto es alimentado por el Espíritu Santo, de manera que examina tu vida, amado hermano. Y si encuentras que no todo en tu vida está apuntando a su excelencia, a Cristo mismo y por tanto a la gloria de Cristo, pide al Espíritu Santo que te incomode, que no puedas descansar hasta que vivas cada minuto de tu vida dándole gloria. ¿Por qué lo digo? Volvamos nuevamente a lo que haremos dentro de 2 semanas. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esa urna? Solo hay 2 opciones. No me refiero a los candidatos, me refiero a tú de manera personal. Solo tienes 2 opciones: darle gloria o no hacerlo. Y de nuevo, yo no estoy tratando aquí de ser prosélita. Créanme que no estoy diciendo nombres ni colores, no porque tenga uno u otro, sino porque esto es la decisión de cada uno de ustedes. Lo tenemos muy claro. Pero en tu conciencia debes estar seguro de que tu decisión, sea 1, sea 2, sea arriba, sea abajo, sea izquierda, sea derecha, sea verde, blanco, rojo, el color que sea, estás dando gloria a Dios. Ahí es donde radica la clave. Aún cruzando un papel, debes dar gloria a Dios. Continúa el texto. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Esto se ha malinterpretado precisamente para referirse a estas nuevas revelaciones que acabamos de hablar. Dios me dijo que Él va a venir el próximo mes. Dios me enseñó que, yo qué sé, que el predicador va a recibir 3 millones de pesos. Ojalá. No, bueno, pues ojalá se cumpla, digo. Yo no voy a decir que no quisiera que se cumpliera. Sin embargo, el texto dice algo totalmente distinto. El texto está diciendo: se lo revelará o se lo hará saber ¿a quiénes? A ustedes. Umín en griego. Y esta palabra umín se refiere no solamente a entregárselos a ustedes como nosotros diríamos de manera regular. No, pues vengo con ustedes al culto, estoy cantando con ustedes en la iglesia. No, cuando digo ustedes, al menos en el griego, en umín, está diciendo de manera colectiva, como un solo grupo, un solo bloque. Y aquí reside el verdadero asunto con estas revelaciones personales, específicamente cuando estas son doctrinales. Y es que Dios ya no nos habla a través de intermediarios humanos. Sería catastrófico, piénsalo. Imagina que tu relación con Dios dependiera única y totalmente de lo que yo te dijera el día de hoy en el púlpito.
¿Te das cuenta de las implicaciones tan catastróficas que eso tiene? Eso significa que yo sería entera y totalmente responsable de su salvación el día de hoy. Eso significa que yo sería responsable de la voz misma de Dios a ustedes. Y claro, la carga viene sobre de mí. Si yo no digo lo que el Señor me manda decir, me va a comer un pez gigante. Pero lo precioso de esto es que Dios no habla a través del intermediario X o del intermediario Y. Dios habla a través de la Escritura, de modo que no tienes que esperar al domingo a que Poncho venga y hable por X o Y tiempo acerca de 1000 cosas, sino que cada mañana tú puedes abrir las Escrituras y Dios va a estar ahí. Eso dice Cristo cuando dice que se lo hará saber a ustedes, que no hay intermediario, que tú puedes acercarte a la Escritura. Amados, esta es la chispa de la Reforma en el siglo XVI, cuando Roma tenía secuestradas las Escrituras y solamente se podían leer en latín y por los sacerdotes. Los grandes reformadores dijeron: no, todas las personas deben tener acceso a las Escrituras. ¿Y qué crees? Hoy todos tenemos acceso a las Escrituras. Bendito sea Dios, no solo en latín. Claro que no está de más si quieres aprender latín, pero puedes acceder el día de hoy a las Escrituras. ¡Qué privilegio y qué obra del Espíritu Santo! ¿Cómo no va a dar gloria a eso? ¿Cómo no va a dar gloria a eso? Finalmente, texto en el verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Recuerda, este segundo elemento es darle gloria. Es ser guiados a dar gloria. Y Cristo aquí está marcando un precedente. ¿Escuchas esto? Esta frase, todo lo que tiene el Padre es mío, es una preciosa muestra de la economía trinitaria. Ahora, no es como que en la Trinidad haya dinero. Estoy pensando que algunos de ustedes podrían imaginar algo así. No, se refiere a la forma en la que la Trinidad se presenta delante de nosotros. El Hijo se sujeta al Padre, pero siguen siendo el mismo Dios. Entonces, de manera sustancial, no es como que uno sea menos Dios. No, los dos son plenamente Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios, pero para nuestra mejor comprensión, Él ha decidido revelarse de este modo, en tres personas, una sujeta a la otra. Y esto es hermoso, porque lo vemos a través de todas las Escrituras. Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Cristo, antes de la gran comisión, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por quién? Por el Padre. El Padre va a coronar al Hijo en Apocalipsis 19 y 20. Va a recibir el reino de parte del Padre. Por medio del Espíritu estaremos todos en Él. Esto es precioso. Esto es precioso. Y de este modo tenemos también una imagen de la Trinidad operando en nuestro favor, porque el texto dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Cristo está diciendo: yo recibo el reino, pero al mismo tiempo el reino, el conocimiento del reino, la plenitud del reino, la amplitud del reino, todo lo que sea referente al reino, yo por medio del Espíritu Santo también lo comparto con ustedes. ¡Qué glorioso es eso! ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, ¿qué tenemos que decir acerca de nuestro propio valor? Perdón, hermanos, ¿quién de nosotros tenemos suficiente valor intrínseco? ¿Quién de nosotros vale lo suficiente para decir: Cristo hizo bien en salvarme? No podemos decir que nosotros tenemos valor suficiente como para que Cristo se dignara a venir a salvarnos. Ninguno de nosotros lo merecíamos. ¿Qué dice el tercer verso del himno que cantamos? Por cierto, muy hermosos los cantos el día de hoy. El último canto al final, el tercer verso, ¿qué decía? Yo estoy feliz al saber que Jesús me libró de mi yugo, quitó mi pecado, lo clavó en la cruz. Amados, ¿no es esta la realidad? Entonces el llamado es a darle gloria. Todo lo que es del Padre lo ha recibido Cristo, y ahora Cristo en su amor
nos lo hace llegar por medio del Espíritu. ¿Cómo no vamos a responder de ese modo? Diciendo, yo no estoy solo, yo estoy con Cristo todo el tiempo. Por no decir, mejor dicho, Cristo está conmigo todo el tiempo. Amados, esa es la vida del cristiano. Entonces, para concluir, dijimos dos características, dos elementos de la obra del Espíritu Santo que debes procurar con urgencia. Ya sabes que tienes el Espíritu Santo, ya fuiste salvo, ya fuiste sellado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ser guiado a toda verdad por medio del Espíritu. Y en segundo lugar, lo acabamos de ver, alabar a Dios, dar gloria, darnos cuenta y reconocer que es Cristo y es Cristo. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu eterna, perfecta y preciosa palabra. No tenemos mayor bien en este mundo. No hay algo tan valioso, Señor, como este precioso libro al que tenemos acceso el día de hoy. Señor, no podemos estar más agradecidos, porque sin duda alguna tú has quitado todos los intermediarios hoy, Señor. No hay un sacerdote que hable el día de hoy delante de nosotros en tu nombre. No hay un intermediario que diga esto es lo que Dios dice, sino que el día de hoy tenemos toda la libertad por medio del Espíritu Santo a acercarnos a ti directamente. Y aún, Señor, lo podemos decir así, tú te has acercado a nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecado, y en tu misericordia tú viniste a nosotros. Vino a nosotros Cristo el Salvador y nos dejó el Espíritu Santo, el cual ha inspirado este precioso libro, Señor, que el día de hoy nos sigue alimentando con tu palabra viva, Señor. Te rogamos el día de hoy que podamos ser guiados a esta verdad. Señor, cierra nuestros oídos a todas palabras falsas. Cierra nuestro entendimiento a todo aquello que no sea tu palabra y acércanos a todo aquello que sí venga de ti. Al mismo tiempo, ayúdanos a comprender que debemos darte gloria en todo lo que hagamos. Padre, sea el día de mañana asistir a nuestro empleo, sea hablar con nuestros vecinos, sea estar con nuestros amigos, sea platicar con nuestra familia, sea asistir al colegio, o aún, Señor, como lo decíamos hoy, sea en 2 semanas que ejerzamos nuestro voto. Guíanos a darte gloria en cada acción, porque tú lo mereces, Señor. A ti es la gloria y a ti queremos dar gloria por siempre, por medio del Espíritu Santo, pues te lo rogamos en Cristo. Amén y amén.